El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. En Barullo Político. ¿Cómo le va al agrimensor de verdad y objetividad de Bernal, Facundo Pérez? ¿Qué haces, tirano del buen gusto? ¿Cómo te va? Sabes que todavía no me acostumbro a mi presentación. Me parece demasiado linda. No sé, cada vez que la escucho me sorprendo. Sí, es una vara muy alta. Yo voy a hablar con la prueba a ver si podemos por ahí un poquito. Es mucho. Yo no lo quería decir, pero si vos lo decís me sacás un peso de encima. Es mucho. No sé si lo amerito, pero bueno, trataré de estar a la altura de las circunstancias. Lo ameritás, Facundo Pérez. Hoy estoy con las palabras, y te voy a decir, lo americás. Living in America. Hoy estoy raro con las palabras, así que me vas a tener que bancar. Está bien, te entiendo. También el contexto hace mella en todos nosotros, de alguna manera. Sí, absolutamente. Estimado amigo, tenemos, como cada miércoles, una notita para realizar. Si te parece, hacemos ya nuestro clásico ping-pong de preguntas. En el medio nos pisamos 15 veces, pero nos pisamos bien. Es como una pequeña gambetita que hacemos ya a esta altura. Es una pisada con anticipo. Claro, exactamente. Y va a ser anticipo porque vamos a hablar de lo que pasó y lo que puede llegar a pasar. La consultora Proyección realizó un informe en torno a las medidas que anunció Alberto Fernández. Entre el 8 y 9 de abril, esta entidad fue reporteando a más de 2.000 personas sobre qué opinaban de lo que el presidente decidió, lo que el presidente comunicó respecto nuevamente a medidas para frenar el avance de contagios y en clave también con las medidas que puede llegar a anunciar, ¿no? Sin adelantarnos a eso, pero estando en un contexto donde habrá nuevas medidas eventualmente. Para eso vamos a charlar con, de nuevo, un ya amigo de la casa e integrante de la consultora Proyección y además sociólogo, Francisco Martinelli Massa. Bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Esteban Chacho, Facundo Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Facu. Buenas tardes, Facundo. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Francisco, gustazo de saludarte. Ante todo, lo primero, estuvieron haciendo un análisis de sus ejes fueron básicamente cómo evaluaba la gente la organización de la campaña de vacunación y a partir de ahí qué análisis hacía de las nuevas medidas. En ese punto, haciendo un balance, ¿cuánto apoyo popular, cómo está la opinión pública con respecto a cómo viene la campaña de vacunación y sobre todo lo que ha anunciado el gobierno? ¿Hay apoyo, hay quórum social en tu opinión? Mira, en cuanto al tema de la vacunación, es positiva. Es decir, si bien la categoría regular juega un punto importante, casi el 25%, tanto en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires, hay una mayoría positiva. Es decir, es más de 50 puntos positivos cómo valoran a la campaña de vacunación. Entonces sería preciso, pertinente decir que la vacunación se está haciendo de manera correcta, aunque sea para los ojos de la población, o la mayor parte de la población. En cuanto a las nuevas medidas, nosotros, como dijiste vos, hicimos un repunte de bastantes medidas, de varias medidas de distintos lugares, de distintos contextos, para ver qué tanto aprobaban en tanto tiempo, o sea, cuánto tiempo estarían dispuestos a aceptar que se restrinja X sector de la vida social, para poder ver más en profundidad, porque si preguntamos en general no va a quedar con tanto desglose, con tanto detalle. Y salieron algunos datos que son muy, muy interesantes, como por ejemplo, en primer lugar, la mayoría de las cosas que medimos, como celebraciones de ritos religiosos, actividades de turismo, teatros y cines, casinos y bingos, museos, eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos, viajes de egresados y reuniones sociales de espacios públicos, todas las que te nombré, entre aceptar las restricciones hasta 8 semanas y un mes superan los 60 puntos. Es decir, que las personas que viven tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital federal, en su amplia mayoría están de acuerdo en aplicar restricciones para estos distintos matices, estos distintos puntos que te acabo de nombrar. Perdón, Francisco, ¿cómo es entre 8 semanas y un mes? ¿Cómo es la cuota de tiempo con la cual encuestaron? La escala que hicimos fue 8 semanas, 6 semanas, un mes
2 semanas, una semana, no estaría dispuesto a que cierre. Si bien él no estaría dispuesto a que cierre, sube y baja posiciones dependiendo cuál estamos preguntando. Una de las que más, de las más altas es que no se permitan las reuniones sociales o familiares en domicilios con 22 puntos. Todas las que te nombré llegan a los 60 puntos. Entre 8 semanas, 6 semanas y un mes. Le doy el pase aquí a mi compañero Facundo para continuar la nota. Sí, claro. Bueno, justamente cuando estábamos viendo el análisis de la consultora de proyección, me llamaba eso la atención, como un aval social bastante amplio al hecho de, bueno, mayores restricciones. Esta encuesta, si no me equivoco, habíamos dicho que era entre el 8 y el 9 de abril, ¿verdad? Correcto. Sí, ¿Qué sí. tan versátil crees que puede hacer estas posiciones a través del tiempo? Digo, con el aumento de casos uno tendería a pensar que cada vez la población se muestra más abierta a las restricciones. Yo creo que, claro, como decís vos, a partir de los 20.000 casos, si bien ya estamos rozando los 30, a partir de los 20.000 casos fue un antes y después, y también la muerte de Mauro Viales fue un antes y después. Sí. Yo creo que fue un baño de conciencia, aunque sea para una porción importante de la población, para poder avanzar con mayores restricciones. ¿Cuánto se puede mantener en el tiempo? No lo sé, pero hay que tener en cuenta también que esto tiene un desgaste. Es decir, mientras más se mantiene en el tiempo, más desgasta la misma política. Y más difícil va a ser mantener las restricciones. Francisco, en ese sentido mencionaste el factor de, es cierto, más allá de lo empírico y lo numérico, lo fáctico, lo cuantitativo, están los factores de la realidad que nos asaltan, como es la muerte de Mauro Viale, una figura pública sana, si bien bueno, población de riesgo, pero sana y que se cuidaba y que daba un mensaje y que de golpe fallece y nos deja a todos en offside, ¿no? Incluso a los que se cuidan más, se cuidan menos, pero a todos nos sorprende. En ese punto, repasando, si alguno se está sumando ahora, la encuesta, el análisis, el informe que hicieron se basa en evaluación de la campaña de vacunación, opinión pública sobre posible colapso sanitario, acuerdo sobre presencialidad en las escuelas y opinión de las medidas restrictivas. Me sitúo en el segundo y tercer punto, especialmente en el segundo por ahora, porque el colapso sanitario, lo dicen expertos de la sanidad, ya es una realidad. En ese punto, cuando ustedes encuestan, preguntan a la gente por... No es el término qué opinan, sino qué sienten al respecto, qué balance hacen de la chance de un colapso sanitario. ¿Cuál es la respuesta principalmente? ¿Qué obtuvieron ahí? Bueno, acá se condice con lo que dicen los expertos. El 80% de la población de Provincia de Buenos Aires y Capital Federal consideran que ya es inminente el colapso del sistema de salud y que es muy probable que el sistema de salud colapse. Nosotros le preguntamos de qué tan probable creía la persona que estaba siendo encuestada. Y la respuesta con mayor cantidad de votos o mayor cantidad de elecciones fue bastante, con 44%. Y entre bastante y mucho suman en total de 8,4 puntos. Es decir, más del 80% de la población cree que el sistema de salud va a colapsar, si es que no colapsó todavía. Hago una pequeñita repregunta nomás de pasarla a Facundo, que tomando lo del un 80% diciendo que el colapso de salud es una realidad, imagino que va de la mano con que evalúa de las medidas restrictivas. Quiero decir, son dos preguntas hermanas. Dudo mucho que una persona que cree que el colapso es inminente, que el colapso es inminente, se oponga a medidas restrictivas. ¿Esto es así? ¿Funciona así, Francisco? Como para completar el panorama. Depende de la medida. Yo, como te dije, estamos midiendo distintas medidas restrictivas y depende claro. de la medida restrictiva que estamos midiendo. Es decir, hay algunas que sí, otras que no. Hay algunas donde entran en contradicción bastante, como puede ser el tema de las salidas sociales. Claro. Las cuestiones que tienen que ver más afuera de lo que tiene que hacer la persona en tanto evento, por así decirlo, es decir, podemos sumar dos grandes grupos. Las salidas, que son actividades de turismo, celebraciones religiosas, cines, teatro, museos, ese tipo de cuestiones, por un lado, juntan hasta el mes más de 80 puntos cada una, aproximadamente 80 puntos cada una, claro, de aprobación. Claro. O sea, 80 puntos de que tiene que estar cerrado, y donde siempre, esto es una realidad en todas las medidas que hicimos, la categoría más nombrada es hasta 8 semanas, es decir,
la mayor parte de la población está de acuerdo con que se cierren hasta 8 semanas. Y el segundo grupito está en las reuniones sociales. En las reuniones sociales, ya sean tanto entre personas convivientes o entre familiares de distintos domicilios. Eso, ahí ya empieza a teclear un poco y se ve un poco la contradicción de esto. También lo de los bares se suma, porque ahí ya no están todos tan de acuerdo con el cierre todo el tiempo, o al menos no tanto tiempo. Claro. Facu, disculpa la interrupción, todo tuyo. No, por favor. Bueno, esto, ¿no? Se mantiene el periodo de 8 semanas como la principal opción en las diferentes aristas que fueron preguntando, pero hay una diferencia en cuanto a mantener las escuelas abiertas, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado a partir de eso? Justamente, mantener las escuelas abiertas se mantiene en la misma línea que 8 semanas, es decir, el 66% de las personas de tanto la provincia de Buenos Aires como Capital Federal dicen que las escuelas tienen que mantenerse abiertas. Es decir, no hay nadie que esté criticando el tema de las escuelas abiertas, lo cual a mí personalmente no me hace tanto ruido, porque viendo informes que saca el gobierno nacional o incluso especialistas que hablan desde el Estado tanto nacional como provincial, lo que remarca siempre es lo mismo, que el problema no está en la escuela abierta, en el trabajo industrial, porque en los ámbitos laborales, y en este caso también educativos, los protocolos se cumplen a rajatabla, porque si no hay sanciones enormes o problemas enormes como puede ser parar la producción en el caso de la industria. Claro. El problema va por afuera de eso, el problema va todo lo que haces entre eso, todas las cuestiones sociales. Al esparcimiento. Claro. Sí. Yo hago ya la última, al menos de mi parte, Francisco. De momento, obviamente, con muy poca anticipación te consultábamos y te copaste en conversar como siempre. Simplemente decirte, si tuviéramos que concluir para el que está del otro lado, si hay quórum social, no por así decirlo, por los números que ustedes manejan, para medidas más restrictivas, la respuesta, por lo que vos me contás, es afirmativa, con la excepcionalidad de, mantener las clases, mantener los labores esenciales. Ahora, te lo pregunto a vos, ¿hay quórum social? ¿Tiene espalda el gobierno para una medida aún más restrictiva después del aumento de casos que vimos ayer? A ver, quórum creo que hay. Creo que el gobierno tiene la chance de hacerlo. Creo que los números, aunque sea en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, donde siempre fueron los dos núcleos más importantes en contra de las restricciones, están de acuerdo con que haya un aumento de restricciones. Yo creo que el gobierno puede hacerlo, tiene que terminar de decir la manera en la cual lo va a hacer, y también tiene que comunicarlo de una manera efectiva. ¿A qué me refiero con una manera efectiva? Porque hay una pregunta que no hablamos en esta ocasión, pero me gustaría citarla, que es el tema de si el sistema de salud colapsa, ¿quién sería responsable? Y lo paradójico es que aparece el gobierno nacional y los jóvenes, con los primeros dos. Y si desagregamos por Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, vemos que en Ciudad de Buenos Aires es primero el gobierno nacional y segundo los jóvenes, y es al revés en la provincia de Buenos Aires, pero sigue siendo alto los dos. Los dos tienen arriba de 40, en el caso de Capital tiene 50% el gobierno nacional. Wow. Es decir, yo creo que si bien, perdón que me repita, si bien hay un contexto en el cual hay quórum para que aumenten las restricciones, el gobierno tiene que saber muy bien cómo comunicarlo, porque está siendo muy golpeado con el tema de las consecuencias de la pandemia, y no así el resto de los gobiernos o políticos o dirigentes políticos. Facu, para concluir, todo tuyo. Sí, última pregunta, y también corriéndome un poco de la cuestión quizás sociológica o de la encuesta, y quizás te pido un análisis político bastante personal, pero ¿a qué crees que se debe esta caída de la opinión pública sobre el gobierno nacional como principal responsable de lo que viene sucediendo? En realidad esto no sería una caída de la opinión pública, o sea, ya lo hemos visto en otras encuestas, y el gobierno sigue manteniendo una imagen como gobierno, no solamente Alberto Fernández como político, bastante positiva, bastante saludable. El tema es la responsabilización de esto, porque esto puede llevar a una caída de imagen.
una caída de votos, puede llevar a otras catástrofes, por así decirlo, la catástrofe de la caída del sistema de salud. Yo lo que creo es que se enfrenta a varias cuestiones. En primer lugar, el aparato comunicacional de la Ciudad de Buenos Aires es impoluto. Anda como un reloj, no tiene ningún problema y comunican bien y de manera efectiva. No así el gobierno nacional, que hay muchas idas y vueltas, que sí, que no, que se discute antes de que el gobierno nacional anuncie, lo mismo con la provincia de Buenos Aires, y tiene más problemas en ese sentido. Aparte de que hay muchas personas, principalmente políticos, de parte de Juntos por el Cambio y otras agrupaciones como los llamados ahora libertarios, que están todo el tiempo limando lo que sería la credibilidad del gobierno para hacer esto. Entonces, la responsabilidad es del gobierno nacional y de nadie más, parece. Cuando en realidad, cuando colapsa un sistema de salud, colapsa es culpa tanto del gobierno nacional como el local, sea donde sea. Ha habido, escuchándote, Francisco, hemos escuchado cosas que seguro un poco imaginamos y cosas que nos sorprendieron, ¿no? Esto, tener ya los números, tenerlo cuantitativo, da un plus a la información que ya tenemos, que es invaluable. En lo pronto, obviamente que esto es un continuo, nosotros seguiremos charlando aquí en Barullo, también en las charlas que toquen contigo, porque es imprescindible. Y en el mientras tanto, agradecer, siempre muy gentilmente se aproximan, nos cuentan, hicimos este informe, lo charlamos al aire, es algo complementario y que a nosotros nos da una información que valoramos sumamente. Así que, Francisco, a vos y a toda la consultora Proyección, un fortísimo abrazo. Aquí nos quedamos charlando un poco con Facu, pero te agradecemos por tu tiempo y por los datos. Gracias por invitarme. Un placer, Francisco. Él es Francisco Martinelli Massa, sociólogo, integrante de la consultora Proyección. Me quedó algo en la cabeza pensando ya por fuera de esto, pero ante todo, Facu, como para esta conclusión que siempre nos regalamos, gobierno y jóvenes, e inverso, jóvenes y gobierno, según vayas, de Carlos del Puente Pueyrredón estés, pero mirá que agentes dando vuelta en la mente de los entrevistados respecto a responsabilidades. La parte de gobierno no me sorprende, la parte de jóvenes tampoco, pero no deja de decir, wow, nos están mirando, no sé cómo explicarlo. Sí, totalmente. Hay una parte de la responsabilidad que nos compete, obviamente. Yo quiero hacerme eco de esto último que decía Francisco sobre el aparato comunicacional y la diferencia del aparato comunicacional entre los diferentes gobiernos, que se ve también en un dato que no hablamos en las encuestas que ellos publican, que es sobre la valoración o la concepción del proceso de vacunación que tiene la gente de provincia con el proceso en provincia y la gente que tiene de Cava, al respecto del proceso en Cava. Uh-huh. Es más positivo en Cava que en provincia, cuando en realidad podemos ver, quizás nosotros nos hemos hecho eco incluso de algunas noticias de colas de adultos mayores en Cava, me acuerdo la vez en el Luna Park, muy similar a lo que le costó la renuncia a Banoli, etcétera. A lo que voy con esto es la importancia realmente del aparato comunicacional para poder hacer política, para poder ganar elecciones, para poder llevar adelante también una campaña de vacunación, etcétera, y que se ve plasmado en esta diferencia en números que muy bien publican ellos. Sí, incluso la parte social de lo cuantitativo, no lo cualitativo y lo cuantitativo, es imposible no hablar de comunicación, y en eso me rememoraste, me hiciste acordar a lo que un poco charlaba en el bloque de noticias. Ayer pasó algo que es significativo, y es que por primera vez habló un funcionario del gobierno que no tenía exposición mediática. Él mismo lo dijo, por eso de vuelta lo cito acá, él mismo dijo que no tenía exposición mediática porque, bueno, tiene un problema en el habla y que prefiere delegar la comunicación en otros pares del gabinete. Seguramente, por supuesto que no descreemos de su palabra, por supuesto, al mismo tiempo, ¿por qué hablar ahora? Bueno, creo que hubo una exposición, no tanto sí del presidente, pero eso es un estilo de comunicación de Alberto Fernández, que tiene partes a veces incomprensibles y partes sumamente valerosas, pero también pasó que otras personas que antes no se desgastaban tanto empezaron a desgastarse. Me pasó a mí, lo charlamos ayer con Walter Bubar, con Santiago Cafiero, diciendo, bueno, las provincias pueden buscar vacunas privadas por su cuenta. No estoy de acuerdo con esa apreciación, no estoy en contra de las entidades privadas
otorgando vacunas porque es lo que está pasando constantemente, o en la gran mayoría de los casos. Pero fue una declaración muy floja, me parece, no la termino de entender para dónde va. No coincide con lo que se hizo en otros países que tuvieron buenas campañas de vacunación. ¿A qué voy con esto? Me parece que vamos a vivir un tiempo de recambio en la comunicación del gobierno. Nuevos rostros, nuevas voces. No sé cuándo arrancaría, sé que en algunos puntos es inevitable. Pero para mí, Guado de Pedro ayer en TN, con todas las diferencias que podemos tener, fue algo. No sé qué tanto, no sé si estoy siendo muy, muy ingenuo. No sé, ¿qué te parece a ti? No, puede ser. Y también me parece que en el momento del calendario electoral en el que estamos también es una apuesta fuerte, pero que se saben que si se siguen manejando como se vienen manejando, no digo que vayan a perder elecciones, ni mucho menos, ¿no? Pero que los resultados podrían ser mejores, o por lo menos están a la vista con este tipo de encuestas, podrían ser mejores. Algo que me gustaría hablar muy pequeñamente es como un análisis político. Sé que tenemos pendiente, y es algo que nos interesa mucho a los dos, sobre lo que se vive en el transporte público, cómo de repente en las encuestas, por ejemplo, se habla de cómo las escuelas quizás no contagian tanto, desde el mismo gobierno nacional lo mantienen, o los ámbitos de trabajo, como bien decía Francisco recién. Sin embargo, y se cae sobre todo en las reuniones sociales o los bares, etcétera. Sin embargo, viajar en tren en hora pico, no estoy diciendo ninguna novedad, pero viajar en tren en hora pico es viajar amuchado como cualquier otro momento del año, ¿no? Realmente no existen controles efectivos o medidas efectivas a la hora de tomarse el tren, porque no hay como logística que esté bien implementada y que pueda evitar esas aglomeraciones de gente cuando la gente tiene que ir a laburar. Y es tremendo, porque no es simplemente viajar mal, que igual es tremendo, como estamos siempre acostumbrados en la historia de nuestro país, a que el laburante, el pobre, tiene que viajar mal porque es lo que le corresponde, casi que hay una naturalización de eso, sino que en este momento viajar mal, viajar apelmazado, es poner la propia vida en juego, y no es joda, es de verdad, es algo realmente peligroso y es algo a resolver por parte del gobierno nacional. Sí. Al mismo tiempo que digo esto, entiendo que se da en un contexto muy difícil para el gobierno nacional de tomar ciertas decisiones quizás un poco más fuertes en cuanto a cerrar aspectos de la economía o controlar de manera más fuerte, por ejemplo, el tema del transporte público, porque del otro lado tenés una oposición, parte de la oposición, sobre todo la que no gobierna, hablo en cuanto a provincias y municipios, que es totalmente inmoral, que sabiendo el daño que está haciendo, que el daño se mide en muertos, toma cualquier situación para sacar una ventaja política en esto, que es un año electoral, y que van a aprovechar cualquier cosa, realmente cualquier cosa, para criticar, para generar caos, para generar una mala opinión del gobierno, incluso llamando a la desobediencia civil, lo cual es una locura. Yo, uno de los que llamaba, ya lo charlábamos, uno de los que llamaba a la desobediencia civil, que no vale la pena nombrarlo, tiene un nombre que empieza con Y y es bastante tuitero, iba a hacer una nota sobre su desobediencia civil en A24, cuando en el piso cayó la noticia del fallecimiento de Mauro Viale y se puso a tuitear condolencias. Cara de piedra, la oposición no hay calificativo. Acá incluso en Yafue estuvo, lo charlaban hoy en el programa, por eso lo traigo a colación de vuelta, estuvo Daniel Lipovetsky, que nos vendieron que era la parte racional de Juntos por el Cambio, y hace una semana estaba diciendo que había que apostar a la responsabilidad ciudadana. Bueno, ahora de repente empiezan a recular, bueno, no está tan mal que las PASO se posterguen, ya es tarde, y yo me voy a un extremo y obvio lo podemos charlar más en otra, pero llega un momento donde me importa un bledo las legislativas, lo decía antes, me importan un bledo, realmente en este contexto me importa muy poco, hemos perdido legislativa desde que tengo uso de razón, no me preocupa ahora, me preocupará en el momento, no me preocupa ahora. Yendo por ese lado, pero no os comprometo al lunes a ahondar de lleno en el transporte, pero no lo quiero dejar pasar, la sensación de que, incluso hoy lo picábamos en Twitter, funcionarios transversales a cualquier ideología decidiendo sobre un transporte público que no usan hace mucho tiempo. Yo no estoy en contra de que los ministros viajen en auto privado, no sería una estupidez pensar así, pero a veces da la sensación que no se logra dimensionar el impacto del transporte público. En dos cosas: se habla de abrir las ventanillas,
viajamos en transporte público. Nosotros lo hemos hablado 1000 veces, esto de que abrir la ventanilla en invierno y hay alguno que se queja, a mí me despeina, me amontono por acá, subime a mí también, putean al chofer si no los para porque solamente lleva gente sentada. ¿Por qué? Porque no viene otro hasta dentro de 2 horas. Y vos sabés que, estoy haciendo memoria, estoy casi seguro que vos lo pusiste en algún lado y lo charlamos, pero el debate por la frecuencia, se dice, bueno, limitemos el transporte público, que pase 1 cada 3 horas. No, porque se amontona gente en la parada, y la parada, en el bondi te podés quizá elastizar un poco. La parada, que es un cartel y 50 personas así, porque se va el bondi, es un foco tremendo. En el bondi podés tener un límite, un control que lo impone el chofer. Esto de la frecuencia también entra en juego, que creo que vos lo habías mencionado, algo habías dicho, y no quiero poner palabras en ti que no has dicho, pero lo habías sorteado. Sí. Sí, es algo que vengo sosteniendo este último tiempo. Me parece que si la economía no puede ser cerrada, si las actividades de trabajo no pueden ser cerradas porque la economía argentina no da para eso, vos tenés que de alguna manera garantizar la seguridad del laburante a la hora de llegar al trabajo. Más allá de los colectivos, que genera eso, porque ni siquiera bajar la frecuencia, ya solo con el hecho de que se permitan 10 personas paradas dentro del colectivo que lo están cumpliendo y de manera efectiva, hace que en la parada no te paren los bondis y las paradas también se llenen de gente en hora pico y gente con muchísimo y con razón mal humor. También el problema está en los subtes y los trenes, que es donde más conglomeración de gente hay, donde la posibilidad de abrir las ventanas es nula, porque no se puede abrir la ventana en el tren ni en el subte, y realmente, a menos que haya algún dato que yo no estoy conociendo, es una cápsula de COVID, porque por más de que vayan todos con barbijo, la distancia social es nula, la ventilación es nula, y es un peligro tremendo. Yo lo que vengo diciendo es, si no se puede cerrar la economía, si encima seguiste sosteniendo el ATP, y si encima bajaste las ganancias a las empresas, bueno, que empiecen a circular medidas en las cuales las empresas que necesitan y quieren seguir abiertas garanticen un transporte privado para, quizás con algún tipo de subsidio, para sus propios trabajadores. Porque si no es siempre ajustar por el lado de la salud del que menos tiene. Y en este caso es eso, es la salud. Estamos jugando a la ruleta rusa con la vida de los laburantes. O sea, ¿me entiendes lo que digo? Sí, por supuesto, Facu, por supuesto. Es un debate que continúa porque es un debate que transitamos literalmente a diario porque somos usuarios de transporte público. Acá en el Twitch se ha picado Nicolás 15, creo que está citando a la oposición, Nicolás, corregime, dicen que si cierran las escuelas los chicos van a andar en la calle, que es un discurso que usó la oposición últimamente. Topolino dice, no es que no les importe Tevi, sino que, no les importa Tevi, no es que lo desconozcan en torno a los comunicados del gobierno, insisto, desde hace años y traspasando ideologías respecto al transporte público. Estamos ya en 14:02, invitados no solo a quedarse, sino también al siguiente barullo político, que saben que son los lunes, que vuelve a estar Facu. Este es un barullo más expreso, justamente expreso, pero no por eso menos cargado. Facu, el lunes, vaya a saber con qué realidad, estamos de vuelta aquí en esta cita que hemos dado a llamar barullo político, ¿te parece? Claro que sí, disculpame los minutos que te robé. No sé si será expreso, pero que si seguimos así terminamos presos seguro. Seguro, pero mira, a esta altura del partido no le tengo miedo a nada. Nada, en serio, Facu, un placer enorme, gracias por tu tiempo y el lunes nos reencontramos acá, ¿te parece? Dale, abrazo amigo, abrazo a todos por allá. Abrazo bien grande, Facundo Pérez, estudiante de ciencia política, actor, artista, encabezador de Barullo Político, esta columna que, como saben, los miércoles tiene ese spin-off de los lunes, donde hay una entrevista. Francisco Martinelli Maza fue el protagonista de hoy, sociólogo de la consultora Proyección,